Recientes desarrollos en la región del Donbass, ubicada en el este de Ucrania, han traído sorpresivos cambios en el equilibrio de poder en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Informes indican que cientos de generales rusos han desertado y se han unido al ejército ucraniano. Esta maniobra estratégica ha alterado la dinámica en el campo de batalla y requiere un análisis detallado debido a sus implicaciones geopolíticas. El Donbass, que comprende las áreas de Donetsk y Lugansk, ha sido un punto focal del conflicto desde 2014. La región es de importancia estratégica debido a su ubicación geográfica y recursos industriales. En este contexto, la presencia de generales experimentados del lado ucraniano ha permitido un replanteo de estrategias en localidades críticas, como Krasny Lyman y Severodonetsk. Estas ciudades han visto intensos enfrentamientos en semanas recientes, con movimientos tácticos que buscan consolidar posiciones y asegurar rutas de suministro. Las recientes operaciones militares se han centrado en la liberación y defensa de posiciones clave a lo largo del frente. Las Fuerzas Armadas ucranianas, ahora reforzadas por el conocimiento y la experiencia de los oficiales rusos desertores, han lanzado ofensivas coordinadas que han puesto a las fuerzas rusas en una situación de repliegue estratégico. Las líneas de suministro rusas se están viendo comprometidas y la moral de las tropas podría verse afectada por la pérdida de liderazgo y la incertidumbre en el mando. El resultado de estos enfrentamientos, hasta la fecha, ha beneficiado a las fuerzas ucranianas, que han logrado recuperar territorio previamente ocupado y han debilitado la posición defensiva rusa en varias zonas del frente. Sin embargo, el conflicto sigue siendo volátil y las fuerzas rusas aún mantienen el control en diversas áreas de importancia táctica. La deserción de estos generales marca un punto de inflexión en el conflicto, pero las implicaciones a largo plazo de esta situación dependen de varios factores, incluidas las respuestas políticas y militares en Moscú y en el campo de batalla. El reciente ataque de Ucrania en territorio ruso se ha centrado en una infraestructura crítica, la línea ferroviaria principal que conecta varias ciudades estratégicas de Rusia. Este ataque ha provocado un incendio significativo que ha interrumpido el tráfico ferroviario, afectando el transporte de tropas, suministros y bienes en una región clave para las operaciones militares rusas. Geográficamente, la línea ferroviaria atacada es vital para el movimiento logístico dentro de Rusia, conectando ciudades importantes al oeste de la frontera con Ucrania. La ubicación exacta del ataque se ha mantenido en secreto, pero se presume que ha ocurrido cerca de la frontera, donde las operaciones logísticas son más intensas debido a la proximidad con las líneas del frente en Ucrania. La geografía de la región, con sus vastas extensiones de estepa y falta de caminos alternativos viables, hace que el control de esta línea ferroviaria sea esencial para el esfuerzo bélico de Rusia. En cuanto a las operaciones militares recientes, el ataque ha sido parte de una serie de movimientos tácticos por parte de las fuerzas ucranianas para desestabilizar las posiciones rusas y ralentizar su capacidad de reacción. Las fuerzas ucranianas, aprovechando información de inteligencia precisa, lanzaron misiles de largo alcance que impactaron directamente sobre la infraestructura ferroviaria. Este tipo de ataques busca no solo mermar el suministro de recursos a las fuerzas rusas, sino también causar confusión y desorganización dentro de sus filas. Las operaciones se han intensificado en los últimos días, con fuerzas especiales ucranianas realizando incursiones coordinadas para maximizar el impacto de sus ataques. Además, se ha reportado el uso de drones de reconocimiento para evaluar el daño y dirigir ataques adicionales, asegurándose de que la línea ferroviaria permanezca fuera de servicio el mayor tiempo posible. Al mismo tiempo, las fuerzas rusas han intentado reforzar esta zona mediante la movilización de defensas aéreas y la reparación apresurada de los daños, destacando la importancia crítica de esta ruta para sus operaciones. Los resultados de estos enfrentamientos han inclinado momentáneamente la balanza a favor de Ucrania en esta área específica. La interrupción de la línea ferroviaria implica retrasos significativos en el suministro de recursos esenciales, lo cual puede afectar directamente la operatividad de las fuerzas rusas en el frente oriental. Aunque el daño podría ser reparado eventualmente, la capacidad de Ucrania para alcanzar y dañar una infraestructura tan crucial subraya su estrategia efectiva de golpear el corazón logístico del esfuerzo militar ruso. En resumen, mientras Rusia enfrenta el desafío de reparar rápidamente la infraestructura y proteger otros posibles objetivos similares, Ucrania ha demostrado su capacidad de llevar a cabo ataques precisos y estratégicos,
lo que podría cambiar el curso de las operaciones militares en las próximas semanas si continúan estos tipos de acciones. Ucrania ha llevado a cabo un sorprendente y exitoso ataque contra las bases aéreas rusas estratégicamente ubicadas en territorio enemigo. Estas instalaciones son cruciales para las operaciones militares rusas y su destrucción representa un golpe significativo para las capacidades del ejército ruso en la región. La operación ucraniana se centró principalmente en las bases aéreas situadas en áreas clave, seleccionadas por su importancia en el soporte logístico y táctico para la aviación rusa. En un movimiento bien coordinado, las Fuerzas Armadas de Ucrania emplearon una combinación de drones avanzados y misiles de precisión para neutralizar las defensas antiaéreas de las bases rusas antes de proceder al ataque principal. Fuentes militares indican que las bases aéreas afectadas estaban localizadas en regiones cercanas a la frontera entre Ucrania y Rusia, con un enfoque particular en aquellas que influyen directamente en las operaciones militares actuales en el este de Ucrania. Las operaciones recientes han sido caracterizadas por una serie de incursiones rápidas y calculadas. Inteligencia de alto nivel y reconocimiento previo permitieron a las fuerzas ucranianas identificar puntos débiles en la defensa de las bases rusas, utilizando tácticas de distracción para maximizar la efectividad del ataque. Los informes iniciales sugieren que estas tácticas permitieron evitar bajas significativas en el lado ucraniano, al mismo tiempo que infligieron daños considerables a la infraestructura militar rusa. Como resultado de estos enfrentamientos, Ucrania ha obtenido una ventaja táctica en la región. La pérdida de las bases aéreas ha dejado a las fuerzas rusas en una situación desventajosa, reduciendo significativamente su capacidad de realizar misiones de reconocimiento aéreo y comprometiendo la logística de soporte aéreo en la zona de conflicto. Las operaciones ucranianas han demostrado una mejora en sus capacidades estratégicas y tácticas, marcando un punto de inflexión en el curso actual del conflicto. Sin embargo, la situación sigue siendo tensa y el desarrollo de futuros enfrentamientos permanece incuestionablemente incierto. Las fuerzas ucranianas han logrado un avance significativo al interrumpir el contacto terrestre entre Crimea y Melitopol, una región de gran importancia estratégica en el conflicto actual. La península de Crimea, anexada por Rusia en 2014, está conectada por tierra a Melitopol a través del istmo de Perekop y la localidad de Chongar. Situada estratégicamente, Melitopol es un punto crucial en la red de suministros, sirviendo como un eje de transporte entre Crimea y otras áreas controladas por Rusia en el sureste de Ucrania. En las últimas semanas se han intensificado las operaciones militares en esta región, con el objetivo de romper las líneas de suministro rusas que conectan ambos territorios. El ejército ucraniano ha llevado a cabo diversas tácticas de guerra, de maniobra utilizando artillería y ataques aéreos para debilitar las defensas rusas situadas a lo largo de las rutas principales. Informes indican que las fuerzas ucranianas han destruido puentes y carreteras estratégicas, impidiendo el movimiento fluido de tropas y recursos desde Crimea hacia el norte. La localidad de Chongar ha sido uno de los focos principales de los combates recientes. Allí, las tropas ucranianas han llevado a cabo una serie de incursiones que han incluido operaciones nocturnas y ataques coordinados con drones, dirigidos a neutralizar las posiciones fortificadas rusas. Por otro lado, en las cercanías de Melitopol, los enfrentamientos han sido intensos y continuos. Las fuerzas rusas han intentado en varias ocasiones recuperar el control de las vías de acceso desde Crimea, pero las defensas ucranianas han logrado repeler estos asaltos. El impacto de estas acciones ha resultado en un golpe crítico para las fuerzas rusas en la región. La desconexión de Crimea y Melitopol ha complicado significativamente las operaciones logísticas y el suministro de las tropas rusas, creando una brecha en sus líneas de defensa que podría ser aprovechada por el ejército ucraniano para avanzar aún más hacia el sur. Este avance representa un cambio estratégico importante en la guerra, favoreciendo a las fuerzas ucranianas y debilitando la posición rusa en el sureste del país. No obstante, las fuerzas rusas mantienen el control sobre ciertas áreas y continúan resistiendo el avance ucraniano, intentando reorganizarse y establecer nuevas líneas defensivas. La situación sobre el terreno sigue siendo volátil, y ambas partes están preparándose para posibles contraataques y nuevas fases de combate. En resumen, la interrupción del enlace entre Crimea y Melitopol representa una ventaja táctica significativa para Ucrania.
aunque el resultado final de esta operación dependerá de los desarrollos futuros en el campo de batalla y de la capacidad de ambas partes para adaptarse a las nuevas condiciones. El ataque se centró en instalaciones clave ubicadas en el suroeste de Rusia, cerca de la frontera con Ucrania. Esta región, inicialmente conocida por su concentración industrial y de infraestructura energética, se ha vuelto estratégica en el contexto del conflicto debido a su proximidad con Ucrania y su importancia para la logística militar rusa. Las plantas atacadas juegan un papel crucial en el suministro de energía y en la producción industrial del país, lo que hace que su pérdida temporal o destrucción tenga un impacto significativo en la capacidad operativa rusa. Recientemente, las fuerzas ucranianas lanzaron una serie de ataques coordinados, utilizando drones de alta precisión, logrando penetrar las defensas aéreas rusas con sorprendente efectividad. Estos ataques fueron diseñados para deshabilitar las instalaciones de energía y provocar interrupciones en las cadenas de suministro militar. Se estima que las operaciones comenzaron en la madrugada, aprovechando la oscuridad para maximizar el efecto sorpresa y minimizar la posibilidad de ser detectados y neutralizados. Las defensas rusas, aunque alertas, fueron superadas por la táctica de saturación y la alta tecnología empleada por Ucrania. Como resultado de estas operaciones, se reportaron daños significativos en varias plantas energéticas, lo que ha provocado cortes de energía en ciudades cercanas y una disminución en la capacidad de producción militar. La infraestructura afectada incluye plantas de procesamiento eléctrico y líneas de transmisión de alta tensión, una pérdida que las autoridades rusas consideran temporal, pero crítica en el corto plazo. Estas acciones han supuesto una desventaja táctica para Rusia, al menos hasta que se completen las reparaciones necesarias. Ucrania, por otro lado, ha logrado una ventaja estratégica al interrumpir las capacidades logísticas rusas. Aunque es consciente de que las represalias son inevitables, ambas partes parecen estar comprometidas en una escalada del conflicto, cada una buscando asestar un golpe que incline la balanza a su favor. Kursk, una ciudad en el oeste de Rusia, cercana a la frontera con Ucrania, es de importancia estratégica debido a su proximidad geográfica a la zona de conflicto y a las bases aéreas críticas que alberga. Estas bases son fundamentales tanto para la defensa aérea de Rusia como para el apoyo logístico de sus operaciones militares en la región. Recientemente, Kursk se ha convertido en el foco de intensos ataques por parte de las fuerzas ucranianas, quienes han llevado a cabo su mayor operación con drones hasta la fecha, dirigida a neutralizar el poder aéreo ruso. Las fuerzas ucranianas, en un intento por debilitar la capacidad operativa rusa, lanzaron un ataque coordinado utilizando drones para atacar infraestructuras clave en las bases aéreas de Kursk. Esta operación se enmarca dentro de una estrategia más amplia para erosionar la logística y la capacidad militar rusa en sus propios territorios, alterando su capacidad de respuesta en el frente de guerra. Los drones, equipados con explosivos, han causado daños significativos a instalaciones críticas, incluidas pistas de aterrizaje y equipos de radar, afectando la operatividad de las aeronaves estacionadas. Las operaciones recientes han demostrado una escalada significativa en la capacidad tecnológica y táctica de Ucrania, permitiéndole llevar la guerra más allá de sus fronteras. Aunque los detalles precisos de los daños son limitados, se ha informado de destrucción de activos militares importantes, lo que ha limitado temporalmente la capacidad defensiva de Rusia en la región. En respuesta, las fuerzas rusas han intensificado sus intentos de interceptación y han incrementado las medidas de seguridad en otros posibles puntos de ataque cerca de Kursk y áreas circundantes. Hasta el momento, Ucrania parece haber obtenido una ventaja táctica, demostrando su capacidad para proyectar poder a través de la tecnología de drones y poner en jaque la infraestructura militar rusa. Aunque Rusia sigue manteniendo una fuerte presencia militar en la región, estos ataques han resaltado vulnerabilidades significativas, obligando a las fuerzas rusas a reajustar sus estrategias defensivas. En consecuencia, mientras Ucrania ha mostrado una postura ofensiva eficaz, Rusia enfrenta el desafío de reforzar sus defensas en un entorno de conflicto en evolución constante. El ejército ucraniano ha llevado a cabo un ataque significativo en la región de Nizhny Novgorod, donde se ubica una de las mayores instalaciones de producción industrial de Rusia. Esta región, estratégicamente situada al este de Moscú,
es un punto clave debido a su concentración de infraestructuras vitales para la economía y el esfuerzo bélico ruso. El ataque se centró en una planta militar crucial que produce equipos para diversas aplicaciones, incluidos componentes esenciales para vehículos y aeronaves militares. En las últimas semanas, las fuerzas ucranianas han intensificado sus operaciones de reconocimiento y ataque en áreas profundas del territorio ruso, empleando drones y misiles de largo alcance de producción occidental que han permitido aumentar significativamente su capacidad de llevar la guerra más allá de las fronteras inmediatas. La operación en Nizhny Novgorod fue precisa, dirigida específicamente a interrumpir la cadena de suministro militar rusa, demostrando tanto la ampliación de las capacidades operacionales ucranianas como su voluntad de afectar directamente la infraestructura crítica rusa. El ataque en la instalación de producción ha resultado en un daño considerable, afectando adversamente la capacidad de producción a corto plazo. Esto ha sido corroborado por imágenes satelitales que muestran incendios de gran magnitud y explosiones secundarias dentro del complejo industrial. Hasta el momento, no se han reportado víctimas civiles, pero la operación ha provocado la evacuación temporal del personal y aumentos en las medidas de seguridad en instalaciones similares en toda Rusia. Desde una perspectiva estratégica, este ataque representa una ventaja para Ucrania, al lograr desestabilizar uno de los nodos de producción más importantes de su adversario. Sin embargo, como respuesta, Rusia podría intensificar sus acciones en otras áreas de conflicto, reforzando sus posiciones defensivas y aumentando los ataques en territorio ucraniano. Por tanto, aunque el golpe a la infraestructura rusa es un éxito táctico para Ucrania, también eleva el riesgo de una escalada en las hostilidades del conflicto. El conflicto en Ucrania ha escalado en las últimas semanas, con un enfoque estratégico clave en los laboratorios de energía situados en regiones de importancia táctica. La ofensiva más significativa se ha centrado en la región de Donetsk, un área de vital importancia tanto para Ucrania como para Rusia debido a su infraestructura crítica y recursos energéticos. La región, conocida por sus vastos recursos naturales y su infraestructura industrial, ha sido un punto caliente desde el inicio del conflicto. Las fuerzas ucranianas lanzaron una serie de ataques coordinados contra los principales laboratorios de energía controlados por Rusia. Estos ataques fueron llevados a cabo utilizando artillería de precisión y drones, lo que permitió minimizar las bajas civiles y maximizar el daño a las instalaciones energéticas críticas. La destrucción de estos laboratorios ha sido un golpe significativo para las capacidades logísticas y operativas de las fuerzas rusas en el área, obligando a replantear sus estrategias. En las últimas 72 horas, las tropas ucranianas han avanzado en varias áreas alrededor de Donetsk, estableciendo puntos de control estratégicos a lo largo de las principales rutas de abastecimiento. Los combates se han intensificado en las localidades de Avdiivka y Sloviansk, donde las fuerzas ucranianas lograron tomar posiciones clave que habían estado bajo control ruso durante meses. Este avance ha desestabilizado las líneas de suministro rusas, obligando a las fuerzas de Putin a replegarse parcialmente para evitar mayores pérdidas. Los resultados de estos enfrentamientos han favorecido significativamente a Ucrania, que ha recuperado el control de varias instalaciones energéticas vitales para el suministro de electricidad en el área. Las fuerzas rusas, por su parte, se han visto en desventaja debido a la pérdida de infraestructura crítica y la necesidad de redistribuir sus recursos defensivos a otras áreas. Esta reciente serie de operaciones ha tenido un impacto considerable en la moral de las tropas rusas, al tiempo que ha elevado la confianza y determinación de las fuerzas ucranianas en su búsqueda de recuperar el control de su territorio. Moscú, la capital de Rusia, ha sido escenario de un ataque masivo sin precedentes en las últimas horas. Según los informes, varias explosiones se registraron al amanecer en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, incluyendo instalaciones gubernamentales y centros de comunicación clave. Las fuerzas de defensa rusas actuaron rápidamente para mitigar los daños, aunque la situación sigue siendo tensa con un gran despliegue de personal militar y policía en toda la capital. Simultáneamente, a varios cientos de kilómetros al sur de Moscú, la región de Kursk también ha sido blanco de operaciones militares por parte de Ucrania. Kursk, situada cerca de la frontera con Ucrania, es un punto estratégico debido a su proximidad a la línea de abastecimiento y comunicación entre ambos países.
En las últimas 48 horas, fuerzas ucranianas han lanzado un operativo significativo que incluyó bombardeos y ataques de artillería sobre instalaciones militares en Kursk, con el objetivo de debilitar el control ruso en la zona. En cuanto a las operaciones recientes, se ha observado un aumento en la movilización de tropas y material bélico en la frontera por parte de ambos países. Rusia ha redoblado sus esfuerzos para proteger la integridad territorial de Moscú, despachando refuerzos de defensa aérea y antimisiles hacia la capital. Mientras tanto, Ucrania ha intensificado su campaña militar en Kursk con el propósito de mantener la presión sobre las fuerzas rusas y desestabilizar su línea de suministro. Los enfrentamientos en Moscú y Kursk han resultado en una situación compleja. En Moscú, las autoridades rusas han logrado asegurar gran parte de la ciudad tras el ataque, aunque el impacto psicológico y estratégico es patente. Por otro lado, en Kursk, Ucrania ha ganado cierto terreno, comprometiendo las operaciones logísticas rusas y evidenciando debilidades en la defensa regional rusa. No obstante, el alto costo en vidas y recursos hace incierta la sostenibilidad de estas ventajas para Ucrania. Con ambos países evaluando sus próximas acciones, la región sigue siendo un polvorín de tensiones. Un inesperado golpe militar ha sacudido recientemente la estabilidad de Rusia, con un foco significativo en la región estratégica de Moscú. En el ámbito geográfico, Moscú se encuentra en el corazón del poder político y militar del país, siendo la sede del gobierno y el centro neurálgico para operaciones militares y de inteligencia. La sorpresa en los recientes sucesos ha desestabilizado no solo la ciudad, sino también las zonas aledañas, generando un clima de incertidumbre en toda la región central de Rusia. Recientemente se ha llevado a cabo una operación militar de gran envergadura por parte de pilotos rusos que en una maniobra calculada han incendiado 100 aviones en una base aérea clave cercana a Moscú. Estas acciones se han interpretado como un acto de venganza hacia el presidente Vladimir Putin, aparentemente en respuesta a desacuerdos internos significativos dentro de las filas militares y políticas. Este incidente ha tenido lugar principalmente en la base militar cercana a la capital, desencadenando un estado de alerta máxima en las autoridades rusas y redoblando las medidas de seguridad en las instalaciones militares circundantes. Las operaciones recientes han sido precisas y ejecutadas con un alto grado de coordinación, indicando un nivel de disidencia bien organizado dentro de sectores del ejército que antes se creía plenamente leales al Kremlin. Se reporta que los pilotos envueltos en este evento lograron evadir los sistemas de seguridad antes de llevar a cabo el incendio, lo cual sugiere una previa planificación detallada. En términos de resultados, este acto de insurrección ha debilitado la capacidad aérea de Rusia en la región de Moscú de manera significativa, manifestando una clara desventaja para las fuerzas leales al presidente Putin. Por otro lado, el bando de los insurrectos se ha fortalecido momentáneamente, logrando atraer la atención internacional y subrayando la fractura dentro de la estructura militar rusa. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo de estas acciones aún están por determinarse, ya que las fuerzas gubernamentales tomarán represalias para restaurar el orden y contener la situación rebelde. Las recientes operaciones militares en la región fronteriza entre Polonia y Rusia han captado la atención internacional. La región, caracterizada por su valor estratégico debido a su proximidad a importantes rutas de suministro y comunicación, ha sido testigo de una intensificación en las hostilidades. Las fuerzas polacas han lanzado un ataque significativo que ha sorprendido a analistas y a la comunidad internacional por igual. En un movimiento táctico, las unidades polacas atravesaron puntos clave en la frontera, utilizando tecnología avanzada para sortear las defensas rusas previamente consideradas impenetrables. Estos ataques se han centrado en infraestructura militar crucial y puntos logísticos rusos, buscando desestabilizar las capacidades operativas de las fuerzas de Moscú en la región. Las tácticas empleadas por Polonia han incluido tanto ataques aéreos como operaciones de tierra, destacando la coordinación entre diferentes ramas de sus fuerzas armadas. Las ciudades cercanas a la frontera, que incluyen un foco estratégico geográfico, han sido escenario de estos enfrentamientos, con combates significativos reportados en áreas que sirven como enlace para el suministro ruso en la región. Sin embargo, no se ha informado de daños extensos a la infraestructura civil, lo que indica un enfoque selectivo en objetivos militares.
Los resultados de estos recientes enfrentamientos parecen de momento favorecer a las fuerzas polacas, quienes han conseguido debilitar la resistencia rusa en sectores clave. Esto ha obligado a las fuerzas rusas a replegarse a posiciones más defensivas, revaluando su estrategia. La ventaja polaca